Vamos a estudiar ahora el origen y evolución de la Tierra. Una de las teorías más aceptadas sobre el origen del universo, porque antes de estudiar la Tierra quiero que hagamos un recorrido por la formación del universo, es la teoría del Big Bang. Se dice que nuestro universo tiene una antigüedad de aproximadamente 15.000 millones de años. Después de aquella gran explosión, Big Bang significa gran explosión, se formaron todos los materiales que dieron lugar, en primer lugar, a los átomos, porque lo que explotó, ¿qué es lo que explotó? Es una partícula primitiva, se le llama átomo primigenio o huevo primordial o huevo primigenio a esa partícula que explotó y que tenía en su interior una enorme cantidad de energía concentrada y que al explotar dio origen al universo tal como lo tenemos hoy. Se formaron en primer lugar las partículas subatómicas como los neutrones, protones, neutrinos, quarks. Principalmente quarks es lo primero que existió y luego fueron apareciendo las demás partículas. Se formaron luego átomos. Los primeros átomos que existieron fueron átomos de hidrógeno y helio, y más adelante se formaron nubes de gases donde los átomos seguían interactuando y formando más materiales, hasta que finalmente de ese Big Bang el resultado es al final la formación de planetas como la Tierra, el único que hasta ahora sabemos que contiene la vida. Entonces, el Big Bang es la teoría que explica que hace 15.000 millones de años se formó el universo. Esta teoría del Big Bang sostiene que el universo en el que actualmente habitamos, y el único que existe, el universo se está expandiendo. Prueba de ello es que los espectrógrafos que utilizan los científicos, es decir, los aparatos que analizan la luz que proviene de las estrellas, han comprobado que hay estrellas que emanan o emiten una luz hacia nosotros de color rojo, mientras que otras emanan o emiten luz de color azul. Los experimentos han demostrado que los objetos cercanos a la Tierra emiten radiación de color azul y los objetos lejanos radiación de color rojo. Entonces, debido a que muchas estrellas tienen tendencia al rojo, estrellas y galaxias y cuerpos celestiales observados, entonces la conclusión es que el universo se está expandiendo, es decir, está creciendo constantemente a una velocidad enorme. Otra de las pruebas que se discuten acerca de la formación del universo y a favor de la teoría del Big Bang es que los científicos han encontrado un fenómeno llamado radiación de fondo, que son microondas que provienen de todo el universo y que se captan aquí en la Tierra. De hecho, nuestros televisores, cuando no reciben la señal del canal de televisión, en los televisores de antena, los antiguos, vemos este montón de puntos que alguna vez te preguntaste qué eran. Bueno, esa es una evidencia de la radiación de fondo que viene de todo el universo y que logra ser captada por nuestros equipos de televisión. Nuestro sistema solar se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años y se originó a partir de una nebulosa que colapsó y que al mismo tiempo que colapsó una estrella de las denominadas supernova explotó, y esta estrella supernova, que era una estrella en extinción, al explotar enriqueció esta nube de gases con materiales provenientes de ella.
y esos materiales empezaron a tener movimientos arremolinados dentro de esta nube colapsada, y poco a poco las fuerzas gravitacionales fueron concentrando el material más pesado, en el centro. Y entonces aquí, en este centro, se comenzó a formar la estrella de nuestro sistema solar, el Sol. Recuerden que la única estrella del sistema solar es el Sol. De manera que cualquier estrella que tú veas por las noches está afuera del sistema solar. ¿Ah? Y eso, sí, está afuera del sistema solar, y básicamente estás viendo las estrellas que constituyen la Vía Láctea. Para dar una cifra, entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas hay en la Vía Láctea. Es una cantidad inmensa de estrellas, y consideremos que cada estrella es un sol, es decir, que pueden haber planetas alrededor de esas estrellas. Después que se formó ese cuerpo redondo, los demás materiales se concentraron en el disco que se aplanó alrededor. Todo esto era un material en forma de disco. La nube colapsada formó un disco lleno de materiales y cargado también de materiales que venían de la supernova. En el centro se formó el Sol, y los materiales más densos formaron los planetas que están girando alrededor del Sol. Y ahora que ya sabemos que nuestro Sol se formó hace 4.6 millones de años, 1.000 millones de años, 4.6 mil millones de años, podemos observar en esta ilustración la Vía Láctea. El sistema solar pertenece a la Vía Láctea. La Vía Láctea pertenece a un grupo de nubes, a un grupo de galaxias denominada nube interestelar local. A ese grupo de galaxias pertenece nuestra galaxia, la Vía Láctea, y el sistema solar se ubica en el brazo de Orión, que lo podemos ver en este dibujo de la Vía Láctea. Acá, en ese pequeño punto, casi invisible, está el sistema solar, está nuestra estrella y sus planetas que giran alrededor de ella. Todas las demás estrellas son soles, como les decía, y alrededor de ellas puede que hayan planetas, y quién sabe que haya vida. Entonces, nuestro sistema solar pertenece a la Vía Láctea. La Vía Láctea se formó hace unos 13.000 millones de años. Y bien, aquí a la derecha podemos observar el sistema solar. Luego que se formó el Sol, los materiales que se quedaron girando alrededor de él formaron los planetas, los asteroides, los cometas y todo lo que tenemos dentro de nuestro sistema solar. Y ahora que ya sabemos que el universo se formó hace 15.000 millones de años, que la Vía Láctea se formó aproximadamente hace 13.000 millones de años, que el sistema solar se formó aproximadamente hace 4.6 mil millones de años, llegamos a la Tierra. La Tierra primitiva se formó por la colisión y fusión de fragmentos de rocas más pequeños de los denominados planetesimales que giraban alrededor del Sol primitivo que se formó en la explicación anterior. La edad de nuestra Tierra anda por los 4.53 mil millones de años. Esa es la edad de la Tierra. Es decir, que es una Tierra ligeramente joven si lo queremos comparar con la formación del universo. La distancia de nuestra Tierra hacia el Sol es de 150 millones de kilómetros, y un rayo de luz solar puede tardar aproximadamente 8 minutos en llegar del Sol hacia nosotros, de manera que los rayos de luz que vemos han tardado 8 minutos en venir desde el Sol hacia nosotros. Nuestro planeta, cuando se formó, no tenía el aspecto que tiene
en la actualidad. Era una tierra primitiva, inhóspita y con ambientes difíciles para cualquier ser vivo que pudiese haber aparecido. Tuvieron que ocurrir muchas cosas para que la vida apareciera en la tierra. En sus orígenes, nuestro planeta era bastante homogéneo, al menos eso es lo que se supone. No existían ni los continentes, ni los grandes océanos, ni mucho menos la vida. Todo era un sistema bastante caótico hasta cierto punto, porque nuestro planeta, recordemos, se formó de los choques de diversos asteroides y de diversos materiales que fueron llegando hacia su superficie e impactando con ella. La Tierra primitiva era una masa de roca fundida que tenía unas temperaturas de aproximadamente 1500 grados centígrados. No tenía atmósfera y era frecuentemente bombardeada por asteroides, por meteoros que venían del espacio, y algunos de ellos incluso traían materiales, se cree que incluso traían moléculas de agua, eso se cree, ¿verdad? Entonces era una masa caliente donde básicamente el ambiente era líquido, todo estaba líquido y fundido debido a las altas temperaturas que había. Debido a las altas temperaturas, esa tierra sin oxígeno, sin capa de ozono y con un líquido sumamente caliente en su superficie, fue poco a poco ese estado, esa condición, fue poco a poco llevando a que el hierro se fundiera y por ser un material pesado comenzó a hundirse, quedando así, formándose de esa manera el núcleo de la Tierra, porque mucho hierro se fue al fondo formando el núcleo terrestre. Luego la Tierra se fue enfriando y comenzaron a aparecer los primeros continentes. Entonces, así básicamente fue como se formaron las capas de la Tierra. El núcleo de la Tierra es hierro y níquel a altísima temperatura, completamente fundido, y ahora tiene pues una corteza donde se desarrolla la vida. Podemos entonces resumir cuáles eran las condiciones de la Tierra primitiva o la Tierra primigenia. Vamos a enumerarlas. No tenía atmósfera. Era una masa de roca fundida frecuentemente bombardeada por meteoritos y con elevadas temperaturas que rondaban 1500 grados Celsius. Los materiales estaban en estado líquido debido a las temperaturas de 1500 grados Celsius que había. Era un fenómeno cotidiano el vulcanismo. Gracias a la fundición de rocas por la elevada temperatura, muchos gases fueron liberados de las rocas y pasaron a formar parte de la atmósfera. En esa tierra primitiva no había oxígeno y la capa de ozono no existía. En ese ambiente tan inhóspito, ¿cómo era la atmósfera? La atmósfera primitiva era de naturaleza reductora, es decir, era una atmósfera carente de oxígeno libre y solo contaba con ciertas sustancias como amoníaco, metano e hidrógeno. Los rayos ultravioleta llegaban a la Tierra porque no existía la capa de ozono. Entonces, la atmósfera primitiva no tenía las condiciones para el desarrollo de la vida, porque no había oxígeno. Lo que había eran gases emanados de las erupciones volcánicas que estaban a la orden del día. Esa era nuestra atmósfera primitiva. Si bien es cierto, en esta atmósfera primitiva no había oxígeno, debemos de tomar en cuenta también que estos eran tiempos en los que se estaba llevando a cabo una
revolución química, es decir, que nuevos átomos se estaban formando a partir de los átomos primitivos de hidrógeno y helio. La evolución química de la Tierra funde los átomos de hidrógeno a elevadas temperaturas para formar nuevos átomos. Inicialmente, 2 átomos de hidrógeno más 2 neutrones dieron lugar a un átomo del gas helio. Luego, el átomo de carbono se originó a partir del helio y el berilio. El átomo de berilio está formado por 2 átomos de helio. Y posteriormente, el oxígeno se formó a partir de átomos de helio y de carbono. La ruptura de las moléculas de agua crea el oxígeno molecular, el llamado O2, y lo pasa a la atmósfera. El oxígeno formado por la evolución química era un oxígeno que no formaba moléculas, por lo tanto era muy poco reactivo. Sin embargo, en la atmósfera ya habían átomos de hidrógeno, y fue así como hace 3.800 millones de años, el continuo descenso de la temperatura terrestre permitió que el vapor de agua formado en la atmósfera, debido a la presencia de los átomos de hidrógeno y de oxígeno, diera origen a las primeras lluvias. Y de esta manera la superficie de la Tierra comenzó a acumular grandes cantidades de agua en estado líquido, dando origen así a la hidrosfera. Entonces, en la atmósfera primitiva estaba presente el oxígeno. Al inicio no había, pero la evolución química llevó a que hubiera vapor de agua. No había oxígeno molecular en la atmósfera, pero vapor de agua sí había, y a partir de ellos se condensaban esas moléculas de agua para formar la lluvia. Al cabo del tiempo, ya con una corteza terrestre más fría, el agua de las precipitaciones se pudo conservar en su estado líquido en las zonas más profundas de la corteza, y fue así como se formó la hidrosfera. Ahora hablamos del origen de la corteza terrestre. Cuando la Tierra se formó hace unos 4.543 millones de años, nuestro planeta era una gran esfera homogénea y bastante fría, formada por polvo cósmico y gases unidos por la atracción de la gravedad. La contracción de esos materiales, que eran muy radiactivos y muy pesados, hizo que nuestro planeta se calentara, y los materiales comenzaron a fundirse hace algo más o menos unos 4.000 millones de años, bajo la influencia de 2 factores muy importantes, que fueron la temperatura y la gravedad. Más tarde, al empezar la Tierra su enfriamiento en la capa superficial, comenzó a diferenciarse entre la corteza, el manto y el núcleo de la Tierra. Los silicatos, que eran materiales más ligeros, se quedaron en la superficie y formaron tanto la corteza como el manto, pero los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, se hundieron y formaron el núcleo del planeta. Los gases emanados en las primeras erupciones volcánicas dieron origen a los cambios atmosféricos de la atmósfera primitiva. En ese sentido, podemos decir que la atmósfera fue cambiando. La atmósfera primitiva no era como la atmósfera actual, y en parte los cambios que sufrió la atmósfera fueron generados por el vulcanismo de la corteza terrestre, es decir, las erupciones volcánicas emanaron gases que se establecieron en la atmósfera y generaron en ella cambios. Los gases emanados de las primeras erupciones volcánicas son los que dieron origen
a la atmósfera, o mejor dicho, impulsaron los cambios en la atmósfera. Ahora bien, el progresivo enfriamiento de la corteza dio lugar a la condensación parcial y se formaron los océanos. Es decir, con las primeras lluvias, las partes más profundas del relieve fueron llenándose de agua. Recordemos que no llovió poco tiempo, llovió por muchos y muchos años. Ahora la corteza la podemos ver así o estudiar de acuerdo a este esquema que les presento. La corteza, que es la capa más externa con una profundidad de 20 a 70 kilómetros bajo los continentes y unos 10 kilómetros debajo de los océanos. Tenemos el manto superior que cubre de 70 a 700 kilómetros de profundidad. Desde los 70 hasta los 700 kilómetros de profundidad. Luego está el manto inferior de 700 a 2900 kilómetros de profundidad, y en el centro tenemos el núcleo que está de 2900 a 6000 kilómetros de profundidad. Así podemos estudiar ahora nuestra corteza terrestre. Por último, la corteza terrestre está formada en un 70% por una superficie líquida y un 30% de tierra firme. Su aspecto actual es el resultado provisional de alteraciones permanentes de las que se consideran responsables distintas fuerzas, tanto de tipo interno, llamadas fuerzas endógenas, o de tipo externo, llamadas fuerzas exógenas. Entre las fuerzas endógenas se cuentan los procesos tectónicos de formación de montañas o de la actividad volcánica, y entre las fuerzas exógenas encontramos el agua en forma de precipitaciones, mares, lagos, ríos, el viento y el hielo. Estos factores provocan distintos procesos de lixiviación, es decir, sustancias solubles y cuerpos de tamaño pequeño que se desplazan hacia el interior, y la sedimentación, que es la acumulación de materiales tras sufrir una erosión y haber sido transportados, que llevan a una transformación continua de la superficie terrestre. También la influencia humana está cambiando la corteza terrestre. Ese se llama un factor antropógeno. Este factor antropógeno, es decir, la influencia o las acciones del ser humano, dejan visibles huellas en la superficie terrestre, puesto que ahora nosotros los humanos contamos con maquinaria y tecnología que puede transformar el relieve. Donde antes era una montaña, de repente encontramos un terreno plano donde se puede construir una fábrica, un parque o un centro comercial. Así es como enfocamos sobre el origen y el desarrollo de la corteza terrestre. Y bueno, ahora nos quedamos con estas preguntas de evaluación para contestar en el cuaderno. Podemos pausar el video para anotarlas y responderlas.